Existe una disparidad estadística en la industria automotriz que ha desconcertado a ingenieros y propietarios occidentales durante décadas. Mientras que en Europa y América un vehículo con 150.000 kilómetros se considera la etapa final de su vida útil, listo para el desguace o una reventa a bajo precio, en Japón es común ver máquinas con el doble o el triple de ese rodaje funcionando con la precisión de un reloj suizo. La diferencia no radica en la aleación de los metales ni en secretos de fabricación ocultos en las líneas de montaje de Yokohama o Toyota City. El acero y el aluminio son los mismos. La diferencia reside en una filosofía operativa radicalmente distinta que Occidente ha ignorado por comodidad. Aquí practicamos la medicina reactiva. Esperamos a que el componente falle, a que el ruido aparezca o a que la luz del tablero se encienda para intervenir. La metodología japonesa se basa en la medicina preventiva extrema, un conjunto de rituales técnicos diseñados para neutralizar la entropía antes de que ésta empiece a desgastar los componentes. He pasado años analizando estos procedimientos en talleres de alta especialización y he aislado 10 técnicas específicas, 10 intervenciones que no requieren de un título en ingeniería ni de herramientas industriales, pero que tienen el potencial de reiniciar el ciclo de vida de tu automóvil, independientemente de si conduces un sedán alemán, una camioneta americana o un compacto asiático. Lo que estás a punto de leer no es un manual de usuario convencional. Son protocolos que los talleres comerciales prefieren mantener en la sombra porque su modelo de negocio depende de tu avería, no de tu longevidad. Si valoras la ingeniería real por encima del marketing y quieres acceder a este nivel de conocimiento técnico cada semana, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal. Es la única forma de asegurarte de que tu vehículo reciba el cuidado que la industria no te cuenta. Ahora, debo hacer una advertencia técnica severa antes de comenzar. Estamos a punto de manipular el sistema nervioso central y los fluidos vitales del vehículo. Un paso en falso, especialmente en los procedimientos eléctricos que veremos más adelante, podría desconfigurar la unidad de control irreversiblemente. Pero si sigues la lógica mecánica que vamos a exponer, podrías estar a las puertas de duplicar la longevidad de tu inversión. Comenzamos desglosando la base de todo, el secreto número 10, que más que un truco mecánico es una doctrina de preservación llamada mantenimiento preventivo extremo. A diferencia de lo que nos han enseñado, los japoneses no siguen ciegamente los intervalos sugeridos en el manual del propietario, los cuales a menudo están dictados por departamentos de ventas que buscan promocionar un bajo costo de mantenimiento aparente para vender flotas. Esta filosofía japonesa se estructura en 5 pilares innegociables que debes adoptar hoy mismo si quieres que tu motor sobreviva. El primer pilar es el calentamiento cinético progresivo. Un conductor japonés jamás exigirá potencia a un motor frío, y esto es crucial. El metal de los pistones, aluminio, y el bloque, hierro fundido o aluminio, se expanden a ritmos diferentes. Acelerar bruscamente antes de alcanzar la temperatura operativa es invitar a la abrasión microscópica entre los anillos y las paredes del cilindro. Encienden el motor, esperan 30 segundos para que la presión de aceite se estabilice y conducen los primeros kilómetros a muy bajas revoluciones, permitiendo que la expansión térmica sea uniforme. El segundo pilar desafía la lógica occidental, el cambio de aceite basado en el estrés, no en el kilometraje. El manual puede decir 10.000 kilómetros, pero si el vehículo pasa horas en el tráfico urbano, al ralentí, el aceite se degrada por oxidación térmica y contaminación de combustible mucho antes de que el odómetro marque esa cifra. Utilizan una prueba de campo sencilla pero infalible, la prueba de la gota. Dejar caer una gota de aceite de la varilla sobre un papel blanco revela la verdad química del fluido. Si el halo es oscuro, pesado y con partículas visibles en el centro, el lubricante ha muerto y debe ser cambiado de inmediato, sin importar lo que diga la etiqueta de servicio. El tercer pilar es la obsesión por los fluidos. Cada líquido es sangre vital. No solo revisan el nivel, revisan la condición. El líquido de frenos higroscópico que absorbe humedad, el refrigerante que se vuelve ácido, el fluido de dirección que se quema. Su nivel bajo o su cambio de color es un síntoma de una hemorragia interna o una degradación química que debe ser atendida antes de que corroa el sistema desde adentro. El cuarto pilar es quizás el más difícil de aceptar para nuestra mentalidad de ahorro a corto plazo, la sustitución prefalla. Cambiar una correa de distribución, un tensor o una bomba de agua antes de que hagan ruido parece un gasto innecesario, pero la mentalidad japonesa es una inversión de seguridad. Saben que reemplazar una correa de $50 hoy es infinitamente más económico que reconstruir una culata completa de $2.000 mañana porque la correa vieja se rompió en la autopista. Y finalmente, el quinto pilar, la inspección táctil cada 10.000 kilómetros. No basta con mirar, hay que tocar. Tocar las mangueras para sentir si el caucho se ha endurecido o está demasiado blando, sentir la tensión de los cables, buscar con los dedos fugas de aceite que aún no gotean al suelo. Esta conexión física permite detectar el endurecimiento de los materiales antes de que se conviertan en grietas y fugas catastróficas.
Una vez asimilada esta disciplina férrea, estamos listos para entrar en el terreno de la electrónica y la gestión digital del motor, donde un simple reinicio puede devolverle la juventud a tu coche. Una vez asimilada la disciplina física, entramos en el terreno intangible pero crítico de la gestión electrónica con el secreto número 9, el reinicio lógico de la unidad de control del motor, la ECU. Es vital comprender que el cerebro de tu automóvil no es un dispositivo estático, es un organismo digital que aprende constantemente. Desde el momento en que sales del concesionario, la ECU comienza a acumular datos sobre tu forma de conducir, la calidad del combustible que usas y el desgaste progresivo de los sensores. Con el tiempo, esta memoria adaptativa acumula lo que podríamos llamar basura digital. Son parámetros de compensación aprendidos de sensores sucios, condiciones atmosféricas variables o hábitos de conducción en tráfico pesado que ya no reflejan la realidad mecánica del motor. El vehículo empieza a sentirse letárgico, el consumo de combustible aumenta sin razón aparente y el cambio de marchas en las transmisiones automáticas se vuelve errático y brusco. Los talleres convencionales cobran fortunas por conectar un escáner y borrar estos códigos, pero el procedimiento manual que utilizan los maestros japoneses es una purga eléctrica igual de efectiva y mucho más profunda. El proceso requiere precisión y paciencia, pues estamos borrando la memoria a corto plazo del sistema. Al desconectar únicamente el terminal negativo de la batería, cortamos el flujo de energía principal, pero los capacitores internos de la computadora, pequeñas baterías de almacenamiento temporal soldadas a la placa base, mantienen una carga residual suficiente para preservar esos datos corruptos durante minutos o incluso horas. Aquí reside el truco técnico que marca la diferencia. Con la batería desconectada, debes entrar al auto y pisar el pedal del freno a fondo durante al menos 30 segundos. Al hacer esto, cierras el circuito de las luces de freno, obligando a esa electricidad remanente en los capacitores a drenarse completamente en un intento fútil por encender las bombillas traseras. Es un vaciado total, un apagón controlado que deja a la ECU en blanco. Al dejar el auto sin energía durante 15 minutos adicionales y luego reconectar el borne negativo, obligamos al sistema a despertar en su estado de fábrica original, sin vicios adquiridos. Sin embargo, el trabajo no termina al girar la llave. Durante los primeros 5 a 10 minutos de encendido, el motor debe permanecer en ralentí absoluto, sin tocar el acelerador ni encender el aire acondicionado. Escucharás que las revoluciones suben y bajan, buscando estabilidad. Es la computadora reaprendiendo la respiración del motor desde cero, ajustando la mezcla de aire y combustible y la posición de la válvula de ralentí a la realidad actual del motor, no a los recuerdos del pasado. A menudo, este simple procedimiento soluciona problemas de tironeos, oscilaciones en bajas revoluciones y consumo excesivo que parecían averías mecánicas graves y costosas. Pero ten cuidado, porque reiniciar el cerebro es completamente inútil si el sistema nervioso que transporta las señales está dañado o sucio, lo que nos lleva inevitablemente al secreto número 8, la higiene rigurosa de los conectores eléctricos. Un automóvil moderno es, en esencia, una red compleja de sensores que hablan entre sí mediante impulsos eléctricos de muy bajo voltaje, a menudo en el rango de los milivoltios. Un conector sucio, oxidado o sulfatado introduce una resistencia física en el circuito. Según la ley de Ohm, esa resistencia altera el voltaje que llega a la computadora. Para la ECU, esa caída de voltaje no se interpreta como conector sucio, sino como un dato erróneo de la realidad. Piensa que el motor está más frío de lo que realmente está, que entra menos aire del que entra o que la mezcla es demasiado rica. El resultado es una decisión basada en mentiras. Inyecta más combustible del necesario o retrasa el encendido, provocando fallos que ningún mecánico puede encontrar porque la pieza en sí funciona bien, es la conexión la que falla. La técnica de mantenimiento japonesa implica desconectar periódicamente los sensores críticos, temperatura del refrigerante, oxígeno, presión absoluta del colector, MAP y posición del acelerador, para inspeccionar los terminales metálicos. No se trata solo de limpiar por estética, sino de restaurar la conductividad eléctrica pura. Si ves un tono verdoso o blanquecino en los pines, estás viendo corrosión galvánica, el enemigo silencioso de la electrónica automotriz. La intervención requiere el uso de un limpiador de contactos dieléctrico en spray, que disuelve la oxidación y la grasa vieja sin dañar los plásticos, y en casos severos, el uso de un cepillo de cerdas suaves para pulir los contactos. Al eliminar esa oxidación microscópica, eliminamos el ruido en la comunicación digital. He visto vehículos recuperar la estabilidad perdida en el ralentí y la suavidad en la aceleración simplemente porque la computadora volvió a escuchar con claridad lo que los sensores le estaban diciendo, sin la interferencia de una mala conexión. Es una intervención que cuesta menos de 10 euros en materiales y previene el reemplazo innecesario de componentes que valen cientos. Pero incluso con la electrónica despejada,
Existe un componente mecánico digital que traduce tu deseo físico de acelerar en movimiento real, y su descalibración es la fuente de muchas frustraciones al volante que veremos a continuación. Hablando de comunicación entre el conductor y la máquina, existe un componente específico que traduce tu deseo físico de acelerar en movimiento mecánico real, y su descalibración silenciosa es la fuente oculta de muchas frustraciones al volante. Nos adentramos en el secreto número 7, la recalibración del cuerpo de aceleración electrónico. En la inmensa mayoría de los vehículos modernos, ya no existe un cable de acero físico que conecte tu pie derecho con el motor, lo que hay es un potenciómetro digital. Con el paso de los kilómetros y la inevitable acumulación de carbonilla y vapores de aceite alrededor de la mariposa de admisión, la posición física de cierre total o cero se desajusta ligeramente. La computadora cree que la válvula está cerrada cuando en realidad está milimétricamente abierta debido al espesor de la suciedad, o viceversa. Esta discrepancia de datos causa vacíos molestos al pisar el acelerador, revoluciones que se quedan colgadas al cambiar de marcha o una respuesta brusca e impredecible en el tráfico lento. El procedimiento de recalibración manual, una técnica estándar en el mantenimiento japonés que varía ligeramente entre fabricantes pero que suele implicar una secuencia cronometrada de encendido y movimientos del pedal, no es magia vudú, es una instrucción directa al software. Al realizar esta secuencia, obligas a la electrónica a buscar, encontrar y memorizar nuevamente los topes físicos reales de la válvula de mariposa, sobreescribiendo los datos antiguos. Es comparable a afinar un instrumento musical que ha perdido la tensión. De repente, la respuesta del acelerador se vuelve lineal, proporcional y predecible. Si sientes que tu auto duda una fracción de segundo antes de entregarte potencia, antes de pensar en costosas reparaciones de transmisión, piensa en esta calibración. Es el vínculo directo entre tu intención cerebral y la reacción muscular de la máquina. Pero para que esa reacción sea eficiente, el motor necesita saber exactamente cuánto aire está respirando, y aquí es donde la mayoría de los diagnósticos fallan por no entender la física básica del siguiente componente. Siguiendo el flujo del aire hacia el interior del motor, nos encontramos con un sensor que actúa como la nariz del sistema, y cuyo fallo es tan sigiloso que a menudo pasa desapercibido hasta que el consumo de combustible se dispara. El secreto número 6 es la limpieza quirúrgica del sensor de flujo de masa de aire, conocido técnicamente como MAF. Este componente utiliza un principio físico fascinante, un hilo metálico extremadamente fino calentado eléctricamente y expuesto al paso del aire. La computadora mide cuánto aire entra calculando cuánta corriente eléctrica necesita inyectar para mantener ese hilo a una temperatura constante mientras el flujo de aire intenta enfriarlo. Es física termodinámica pura aplicada a la gestión de motores. El problema surge cuando ese hilo, con el tiempo, se recubre de polvo microscópico que atravesó el filtro de vapores de aceite del sistema de ventilación del cárter. Esta suciedad crea una capa aislante térmica sobre el metal. El sensor se vuelve ciego y lento. Reporta que entra menos aire del real porque la suciedad lo aísla del enfriamiento. La computadora, engañada por este dato falso, recorta el suministro de combustible o altera el tiempo de encendido, causando una mezcla pobre, altas temperaturas de combustión y una pérdida notable de potencia en adelantamientos. La limpieza de este filamento debe ser un procedimiento de no contacto, jamás se debe tocar con los dedos ni con trapos. Se utiliza un limpiador químico específico a presión que disuelve la suciedad y se evapora sin dejar residuos. Al restaurar la sensibilidad térmica del hilo, la computadora recupera la capacidad de ajustar la inyección con precisión milimétrica. El consumo se normaliza y la potencia vuelve, no porque hayamos añadido caballos de fuerza, sino porque hemos eliminado la mentira que el sensor le estaba contando al motor sobre el aire que respiraba. Sin embargo, la ecuación de la combustión tiene dos variables: aire y combustible. Si el aire está ahora medido con precisión, el combustible debe ser entregado con la misma exactitud para evitar el desperdicio. Esto nos lleva al secreto número 5, que aborda el sistema de inyección, esas válvulas de alta precisión diseñadas para pulverizar la gasolina en una niebla casi gaseosa. Con los ciclos constantes de calentamiento y enfriamiento, y la calidad variable de los combustibles comerciales, se forman lacas y barnices duros en las toberas microscópicas de los inyectores. Un inyector sucio deja de pulverizar y comienza a orinar el combustible en gotas grandes y pesadas. Estas gotas no se queman eficientemente en la fracción de segundo que dura la explosión. En su lugar, lavan el aceite protector de las paredes del cilindro y gotean hacia el cárter, degradando el lubricante. La técnica japonesa de mantenimiento preventivo no espera a que el inyector se tape por completo o a que el motor falle un cilindro. Utilizan aditivos basados en polieteramina, PA, en el tanque de combustible de forma regular para disolver estos depósitos capa por capa a nivel molecular, o en casos severos, recurren a la limpieza por cavitación ultrasónica fuera del vehículo.
La diferencia entre un chorro de líquido y una nebulización perfecta es la diferencia entre un motor que vibra, gasta y contamina, y uno que funciona con la suavidad de la seda y aprovecha cada gota de energía química. Restaurar el patrón de rociado es vital para que el combustible se convierta en movimiento expansivo y no en calor residual o contaminación del aceite. Ahora que hemos optimizado la combustión, debemos descender a lo invisible, a la base eléctrica fundamental que sostiene todo este edificio tecnológico y que, sorprendentemente, es la causa de los fallos más misteriosos y costosos en los autos modernos. Ahora descendemos al nivel más elemental y a menudo el más descuidado de la ingeniería automotriz, la base eléctrica que sostiene todo el edificio. El secreto número 4 se centra en las conexiones a tierra o cables de masa. Existe una noción equivocada de que la electricidad simplemente llega a los componentes, pero la física dicta que para que exista corriente debe haber un circuito cerrado. Los electrones salen de la batería, realizan un trabajo y deben regresar a ella a través del chasis y el bloque del motor. Si los cables de tierra, esas trenzas de cobre desnudo o recubierto que conectan el motor a la carrocería, están corroídos, flojos o sulfatados, la electricidad no encuentra un camino de retorno limpio. Ante este bloqueo, la corriente busca caminos alternativos desesperados, a menudo atravesando rodamientos, cables de acelerador o componentes electrónicos sensibles, creando lo que los ingenieros llaman voltajes flotantes. Esta es la causa raíz de esos problemas eléctricos fantasmales que vuelven locos a los mecánicos. Luces que parpadean al ritmo de la música, agujas del tablero que se mueven solas, o sensores que fallan de manera intermitente sin motivo aparente. Revisar, lijar y limpiar los puntos de contacto del cable negativo al chasis y al bloque motor es una práctica de higiene eléctrica fundamental en la metodología japonesa. Una buena tierra estabiliza el voltaje de referencia de todos los sensores de la computadora. He sido testigo de transmisiones automáticas que dejaban de dar golpes bruscos y alternadores que comenzaban a cargar correctamente simplemente al limpiar un tornillo oxidado que conectaba el motor al chasis. Es la cimentación de la casa. Si falla, nada de lo que construyas encima, por muy costoso que sea, funcionará bien. Y el corazón de este sistema eléctrico es, por supuesto, el almacén de energía química. Esto nos lleva al secreto número 3, el cuidado proactivo y térmico de la batería. La mayoría de los conductores ignoran la batería por completo hasta esa mañana fría de invierno en la que el auto simplemente no arranca, pero la muerte de una batería rara vez es un evento súbito. Suele ser un proceso lento y agonizante de sulfatación en las placas internas y resistencia en los bornes externos. Esa corrosión blanca o azulada que a veces ves en los terminales no es solo suciedad, es resistencia eléctrica pura. Impide que el alternador cargue la batería completamente durante la marcha y dificulta que la batería entregue toda su potencia al motor de arranque en frío. La limpieza regular con un cepillo metálico y una solución neutralizante de agua con bicarbonato, seguida de una fina capa de grasa dieléctrica protectora, asegura el flujo energético. Pero hay un detalle que los manuales occidentales suelen omitir y que los japoneses respetan religiosamente: el aislamiento térmico. Existe la creencia de que el frío mata las baterías, pero la realidad química es que el calor excesivo del motor es lo que las degrada, evaporando el electrolito y acelerando la corrosión interna de las placas. El frío solo revela el daño que el calor del verano provocó. Mantener o instalar la cubierta térmica original alrededor de la batería, esa manta que muchos mecánicos tiran a la basura por pereza, puede extender su vida útil un 30 o 40%, protegiendo la química interna de las temperaturas extremas del vano motor. Una batería sana actúa como un condensador gigante que estabiliza todo el sistema, protegiendo la delicada computadora de picos de voltaje que podrían ser fatales. Mientras la electricidad corre por los cables, hay otra energía que debe ser gestionada con igual rigor: el calor. El secreto número 2 es la vigilancia química del sistema de refrigeración. Y aquí hay un detalle técnico que se nos escapa con frecuencia y que puede costar el motor entero. No basta con que haya líquido en el depósito. El líquido debe ser químicamente neutro. Con el paso del tiempo y los ciclos de calentamiento, el etilenglicol del refrigerante se degrada y pierde sus propiedades, volviéndose ácido. Cuando esto ocurre, el sistema de refrigeración se convierte, literalmente, en una batería líquida que transfiere iones de metal de un lugar a otro mediante un proceso de electrólisis. Esto es lo que carcome las aspas de la bomba de agua, perfora los radiadores de aluminio desde adentro y devora las juntas de culata. La inspección visual del color no siempre es suficiente. La medición del pH del refrigerante con tiras reactivas es una práctica estándar en el mantenimiento preventivo serio. Un lavado completo del sistema para eliminar lodos, óxido y acidez, y el reemplazo del termostato de manera preventiva, no cuando se pega y calienta el auto, sino antes de que falle, asegura que el motor trabaje siempre en su zona térmica óptima. Un motor que trabaja demasiado frío se desgasta aceleradamente por fricción debido a que las piezas no se han dilatado correctamente.
Uno que trabaja demasiado caliente, degrada su aceite y cocina sus retenes de goma hasta que se vuelven quebradizos y fugan. El equilibrio térmico perfecto es la clave de la longevidad de los metales y las juntas. Pero existe un sistema final, a menudo considerado de puro confort, que tiene un impacto directo y parásito en la salud del motor y que, si se descuida, puede forzar la mecánica hasta el punto de ruptura sin que te des cuenta. Finalmente, llegamos al número 1, un sistema que la mayoría de los conductores considera un simple accesorio de confort, pero que tiene un impacto directo, físico y parásito en la salud y el rendimiento del motor: el sistema de aire acondicionado y ventilación. Un compresor de aire acondicionado que lucha contra un sistema obstruido o con baja presión de gas se convierte en un lastre mecánico enorme para el cigüeñal. La física es implacable. Si el condensador, ese radiador ubicado al frente del vehículo, expuesto a todos los insectos y piedras del camino, está sucio o bloqueado, no puede disipar el calor del gas refrigerante. Como consecuencia, la presión interna del sistema se dispara, obligando al compresor a trabajar con una resistencia extrema. Esto roba caballos de fuerza directamente del motor a través de la correa de accesorios, eleva la temperatura general bajo el capó y dispara el consumo de combustible de manera innecesaria. Mantener el condensador limpio y verificar la carga de gas no es solo cuestión de no sudar en verano, es una estrategia para reducir la carga mecánica parásita que le restas a la vida útil del motor. Además, la higiene del evaporador dentro de la cabina es un asunto de salud biológica. Un filtro de cabina saturado no solo restringe el flujo de aire, forzando el motor del ventilador hasta quemarlo, sino que se convierte en un cultivo de moho y bacterias que respiras diariamente. La técnica japonesa incluye la limpieza periódica de los conductos con espuma antibacteriana y el reemplazo estricto del filtro, asegurando que el ambiente dentro del habitáculo sea tan limpio como la mecánica exterior. Un sistema eficiente se enfría rápido, permite que el compresor se desacople y deje de consumir energía, y permite que el motor utilice su potencia para lo que fue diseñado: mover el vehículo, no luchar contra presiones internas descontroladas. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que la mecánica no es superficial y que el conocimiento es la única herramienta real para proteger tu inversión. Si quieres seguir recibiendo este tipo de análisis técnico profundo que no encontrarás en manuales básicos, asegúrate de estar suscrito y activar las notificaciones para no perderte la próxima entrega de Ingeniería Aplicada. La integración de estos 10 pasos no es una receta mágica instantánea, sino un cambio de paradigma total en la propiedad del vehículo. Es dejar de ver al automóvil como un electrodoméstico desechable que se usa hasta que se rompe, y empezar a tratarlo como un sistema biomecánico complejo que requiere homeostasis para sobrevivir. La diferencia abismal entre el conductor que se queda tirado en el arcén de la carretera esperando una grúa bajo la lluvia y aquel que ve su odómetro dar la vuelta completa sin una sola reparación mayor, reside únicamente en la anticipación. Estas técnicas japonesas, aplicadas con disciplina religiosa, restauran las condiciones de diseño original del vehículo día tras día, permitiendo que la ingeniería brille por su durabilidad y no por su fragilidad planificada. Al final del día, la máquina es un espejo de su operador. No esperes al fallo para actuar. Adelántate a él, neutraliza el desgaste antes de que empiece, y tu máquina te devolverá el favor con años de servicio impecable y silencioso. La pregunta que queda en el aire no es cuántos kilómetros puede durar tu coche, sino ¿tienes la disciplina necesaria para permitir que llegue a ese kilometraje?